Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado por qué, no sé, te has dicho, oye, ¿por qué me cuesta a mí tanto escuchar la voz de Dios? ¿Por qué me cuesta a mí oír la voz de Dios? Hay mucha gente, hay muchos creyentes que están esperando que Dios les hable a través de un sueño espectacular, de una visión poderosa, algo sobrenatural. Espera que baje, no sé, el ángel Gabriel o que venga, no sé, Miguel, alguien, no sé. Sin embargo, Dios ya te está hablando y tú no lo estás percibiendo. Presta atención a esto, porque hoy vamos a descubrir algo que puede cambiar completamente tu manera de caminar con Dios. Hoy vamos a ver algunos, no todos, algunos de los vehículos que Dios utiliza para comunicarse con sus hijos. Fíjate, porque si tú, precisamente tú, amas lo profético, si tú deseas crecer en discernimiento, si tú anhelas desarrollar sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios y tú quieres aprender a reconocer su dirección con mayor claridad, quédate hasta el final, escucha esta palabra. Porque esta clase es para que tú puedas entrenar tu percepción espiritual. Primero viene el conocimiento, después viene el entrenamiento, luego vamos a estar haciendo un ejercicio. Es para ayudarte para que tú puedas reconocer cómo Dios te habla en tu vida diaria. Y para abrir tus ojos a cosas que están delante de ti, han estado delante de ti durante mucho tiempo y tú no te has dado cuenta. Así que quédate, porque luego vamos a poner en práctica algunos de estos principios. Fíjate cómo vemos en toda la Escritura cómo Dios utiliza la creación como un vehículo de revelación. Vamos a empezar por el primer punto, sobre la creación. Dios utiliza su propia creación para transmitir mensajes espirituales. Y eso cambia completamente nuestra manera de leer la Escritura. Cambia. Fíjate, muchas veces esperamos, ¿no?, que Dios nos hable a través, y Dios puede hacerlo a través de una visión tremenda, a través de un sueño espectacular, escuchando un milagro, no lo sé, de muchas maneras, claro que sí, por supuesto. Pero cuando tú lees la Biblia, tú ves que Dios habla de muchas maneras. Tú ves algo completamente diferente también. Descubres que cómo el Señor puede tomar cualquier persona, no lo sé, o cosas que tú ves todos los días y lo puede convertir en un vehículo de revelación, como por ejemplo, estamos hablando de la creación, una rama, un árbol, una semilla, un río, una montaña, una nube. ¡Ja! Puedo usar el viento, el agua, las aves de los cielos, los lirios del campo, una oveja, un cordero, yo qué sé, tanta cantidad de cosas. O sea, elementos que están delante de nuestros ojos todo el tiempo. Cualquier persona podía verlos. Sin embargo, muy pocos pueden comprender el mensaje que Dios estaba comunicando delante de ellos. Porque la diferencia nunca estuvo en la creación, siempre estuvo en el Creador. Presta atención a esto. Porque cuando Dios decide hablar, hasta el elemento más sencillo de su creación puede convertirse por un instante en un vehículo para revelar su corazón. ¿Estáis conmigo? Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento dice que anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Fíjate bien las palabras que Dios utiliza aquí. Dice que cuentan, los cielos cuentan, anuncian, emiten palabra, declaran. ¡Ja! Dios por medio de David está describiendo una creación que nunca deja de hablar. El cielo anuncia, la tierra proclama. El universo entero testifica continuamente de su creador. Y fíjate que Pablo desarrolla exactamente esta misma idea, plasma lo mismo en Romanos capítulo 1, verso 20, cuando dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, las cosas invisibles se hacen invisibles. Lo eterno se refleja en lo temporal. Es decir, lo visible puede convertirse en una ventana que nos permite comprender algún principio espiritual invisible. Y cuando tú más lees la Escritura, más descubres ese patrón.
Porque cuando el Señor quiso hablar de estabilidad, utilizó una roca. Cuando quiso hablar de crecimiento, utilizó una semilla. Cuando el Señor quiso hablar de limpieza, utilizó el agua. Cuando el Señor quiso hablar de la fragilidad de la vida, utilizó la hierba del campo. Cuando el Señor quiso hablar de fortaleza, utilizó el cedro del Líbano. Cuando Dios quiso hablar de refugio, utilizó las alas del águila. Cuando quiso hablar de provisión, utilizó los cuervos. Cuando quiso hablar de paciencia, utilizó el agricultor que espera el fruto de la tierra. ¿Te das cuenta? Toda la creación está llena de ilustraciones que revelan el corazón del Padre, porque toda la creación salió de sus manos. Cada árbol lleva la firma de su creador, cada río, cada montaña, cada flor, cada estación del año. Todo, absolutamente todo, refleja de una manera u otra la sabiduría de Dios. La creación forma parte del mensaje. Y precisamente por eso, cuando llegamos al ministerio de Jesús, descubrimos que Él continuó enseñando exactamente de la misma manera. Jesús caminaba por los mismos caminos y recorría miles de kilómetros con las mismas personas. Veía los mismos campos, veía las mismas montañas, los mismos árboles, los mismos ríos, las aves, las flores. Sin embargo, la mayoría solamente veía naturaleza. Pero Jesús veía lecciones del reino. Donde otros solamente contemplaban una semilla, Jesús veía el crecimiento silencioso del reino de Dios. Donde otros solamente veían aves volando, Jesús veía una demostración diaria de la fidelidad del Padre. Porque Él decía, mirad las aves del cielo, mira, observa, ellas no siembran, ellas no ciegan, ellas no almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta cada día. Después miraban los lirios del campo, aquellas flores que crecían sin hacer ruido, y decía, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Por qué? Porque quería enseñar que si Dios viste con tanta belleza una flor que existe y mañana desaparece, cuánto más va a cuidar a sus hijos. ¡Wow! Dios mío. Jesús contemplaba una vid y hablaba de permanecer unidos a Él. Porque así como una rama no puede dar fruto separado del árbol, tampoco nosotros podemos dar fruto separado de Cristo. O sea, el Señor veía una higuera y enseñaba que Dios busca fruto en la vida de su pueblo. Él veía una oveja y hablaba del amor del buen pastor. Jesús veía un pastor guiando a su rebaño y revelaba el cuidado del Padre constante. No. El Señor veía el viento, sentía el viento y explicaba la obra del Espíritu Santo. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios mío, qué tremenda manera de enseñar. ¡Wow! Yo creo que aquí hay una enseñanza muy profunda para todos nosotros. Porque muchas veces nosotros vivimos demasiado deprisa, pasamos por delante de la obra de Dios, no nos detenemos a contemplar la creación de Dios. Dios está hablando. Miramos un amanecer y seguimos caminando, vemos una montaña y apenas le prestamos atención. Escuchamos el sonido del viento y continuamos con nuestras preocupaciones. Pero Jesús sabía detenerse, Jesús sabía observar, Jesús sabía contemplar. Porque quien aprende a contemplar la obra del Padre termina admirando mucho más al Padre de la obra. Por eso, no estés solamente esperando experiencia extraordinaria. Claro que sí, por supuesto que sí, pero hay mucho más. El Señor puede llamar tu atención mientras contempla un paisaje. O el Señor puede utilizar un árbol para recordarte la importancia de permanecer firme. No lo sé, Jesús. Dios puede utilizar una semilla para hablarte de paciencia. O Juan José, Dios puede utilizar un río para recordarte que su gracia sigue fluyendo a través de tu vida. ¡Ah, Dios mío! ¿Estáis conmigo? Dios puede utilizar una tormenta para recordarte que Él continúa siendo el Señor sobre el viento, sobre el mar. Amén. Eso sí, no te olvides de que
El centro nunca es la creación. El centro siempre es el creador. El árbol no es el mensaje. El río no es el mensaje. La semilla no es el mensaje. Las aves, los lirios no son el mensaje. La creación simplemente es el vehículo que el Señor decidió utilizar para conducir la mirada de las personas hacia Él. Por eso Jesús dijo, mirad las aves del cielo. Mirad. ¿Por qué? Porque antes de comprender una enseñanza, primero hay que detenerse a observar. Por eso, como he dicho, vivimos siempre con la prisa, corremos de un sitio para otro, miramos el reloj, miramos el teléfono, pasamos de lo siguiente a lo próximo que tenemos que hacer y casi nunca nos detenemos. Pero cuando una persona se detiene, o mejor dicho, cuando una persona nunca se detiene, siempre sigue, y no se detiene a parar, a ver qué es lo que Dios está hablando, deja de observar, y cuando deja de observar, muchas veces deja de percibir lo que Dios está enseñando. Por eso Jesús decía, mirad, porque el reino se aprende contemplando. Fíjate, tú quieres crecer en lo profético. Los profetas aprendieron a observar. Aprendieron los profetas a detenerse. Aprendieron a prestar atención cuando el Señor dirigía su mirada hacia algo concreto. O sea, desarrollaron ellos una mirada espiritual. Porque cuando Dios llamaba su atención, ellos se detenían para contemplar aquello que Dios le estaba mostrando. O sea, cuando hablamos de desarrollar sensibilidad a la voz de Dios, no estamos hablando solamente de recibir sueños, visiones. No. Estamos hablando de aprender a caminar tan cerca de Dios que nuestro corazón permanece atento cuando Él quiere enseñarnos algo. Porque el Señor muchas veces no empieza hablando, empieza llamando nuestra atención. Y solamente así, quien sabe detenerse, quien sabe pararse, termina escuchando. Por eso, pídele a Dios una mirada sensible, una mirada que no viva distraída, una mirada que no viva corriendo de un lado para otro, sino una mirada que sea capaz de detenerse cuando el Espíritu Santo quiera mostrarte algo. Por eso, cuanto más cerca caminamos de Él, más aprendemos a contemplar la vida desde las perspectivas del reino. Seguimos. Vamos a avanzar un poco más. Porque hay otro vehículo que aparece constantemente a lo largo de toda la Biblia. ¿Y qué es? Son las personas. Esto es algo que tú tienes que entender. Presta atención a esto. Muchas veces pensamos que si Dios quiere hablarnos, nos va a hablar directamente. Sí, claro que sí, puede hacerlo, por supuesto. Pero la Biblia nos muestra que en muchas ocasiones el Señor decidió hablar a través de otras personas. ¿Por qué? Porque Dios ama relacionarse con nosotros. A Dios le gusta involucrar a sus hijos en su obra. Le gusta utilizar vasos de barro para manifestar su gloria. Pero escucha esto, no estoy hablando solamente de profetas, no estoy hablando solamente de apóstoles o de hombres, mujeres de Dios con ministerio. No. Estoy hablando de personas comunes, de personas sencillas, de personas que muchas veces pues pasan completamente desapercibidas. Porque el Señor no siempre escoge al más conocido, al que tiene títulos. Muchas veces escoge al que está dispuesto. Por eso, a veces creemos que Dios solamente habla a través de personas ungidas con ministerios tremendos. No, escucha esto. Porque cuando tú lees las Escrituras, descubres exactamente lo contrario. Por ejemplo, piensa en Naamán el sirio. ¿Quién era Naamán? Un general totalmente, era importante, un hombre tremendo, un hombre con autoridad, un hombre respetado, un hombre de poder. Sin embargo, yo te pregunto ahora en esta tarde, ¿quién fue el vehículo que Dios utilizó para dirigirlo hacia su sanidad? ¿Quién fue? ¿Quién fue el vehículo que Dios utilizó para dirigirlo hacia su sanidad? No sé si alguien lo sabe. Estoy hablando de Naamán.
Mira, Janet dice su empleada, Cristina una niña, Paloma dice el profeta, una mula, una hebrea, la criada, exacto, la muchacha, una joven israelita que había sido llevada cautiva, fíjate, o sea, tú ves esto y humanamente hablando, nadie, absolutamente nadie, había pensado que una joven como ella hubiera sido el instrumento que Dios hubiera usado. Pero fíjate, ella misma fue la que dijo, oye, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! Está hablando de Eliseo. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, Dios utilizó la voz de una muchacha anónima para cambiar completamente el futuro de aquel hombre. Uf, Dios mío, ¿qué nos está enseñando hoy el Espíritu de Dios? Que nunca debemos subestimar a quien Él puede utilizar. Nunca podemos subestimar eso. También otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Saulo tuvo ese encuentro tan poderoso con el Señor de camino a Damasco y él se quedó completamente ciego, ¿os acordáis? Ahora, piensa una cosa, presta atención a esto. El Señor podía haber terminado la obra directamente, hacer ¡pum! Ya está. El Señor ya le había hablado desde el cielo, ya había manifestado su gloria, ya había derribado a Saulo en el suelo. Ahora yo pregunto, ¿por qué necesitaba el Señor involucrar a alguien más en el asunto? ¿Por qué? La respuesta es porque así quiso hacerlo Él. Y el Señor llamó a un discípulo llamado, a ver si alguien lo sabe. Venga, vamos. ¿Qué discípulo llamó el Señor? Muy bien, Jané, Ananías, eso es. Pero, escucha esto, Ananías no era uno de los 12. Ananías no era un gran predicador conocido, no, para nada. Simplemente era un discípulo fiel. Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y vete a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. O sea, tú imagínate ese momento. Ananías tenía miedo. Él sabía perfectamente quién era Saulo. Él sabía que perseguía a la iglesia, pero ¿qué hizo él? Él decidió obedecer. Y Ananías entró en aquella casa. Y Ananías puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que tú recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Bah! ¡Qué palabra! ¡Wow! Y lo llamó hermano. Lo llamó hermano. Y en ese momento Saulo recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. El Señor podía haber hecho eso solo. El Señor podía haber hecho todo esto sin Ananías, pero el Señor decidió utilizar a una persona como vehículo de su gracia. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que Dios muchas veces incluye a otros en aquello que Él está haciendo. Eso sigue pasando hoy. Porque hay ocasiones en las que el Señor puede utilizar una conversación sencilla, una llamada de teléfono, un consejo, una palabra de ánimo, una exhortación, no lo sé, una oración, y de repente, ¡pum!, descubre que Dios estaba hablando a través de esa persona. Y no porque esa persona sea perfecta, no porque tenga todas las respuestas, sino porque el Señor decidió utilizarla en ese momento. Aquí nosotros tenemos que aprender algo muy importante, y es a no despreciar los vasos que Dios utiliza. No los despreciemos. Porque muchos tenemos tendencia a fijarnos demasiado en el recipiente y poco en aquel que está hablando. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios ha hablado a muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y me encanta esta palabra, porque dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras,
muchas maneras, o sea, no solamente una, no siempre igual, no siempre utilizando a las mismas personas, no, 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 el Señor nunca ha estado limitado a un solo método, no, no, a veces habla por un profeta, otras veces por un sacerdote, otras veces por un rey, otras por un discípulo, otras por una mujer, otras por un niño. ¿Por qué? Porque el protagonista nunca ha sido el instrumento, el protagonista siempre ha sido Dios. Y ahora bien, aquí también debemos de tener un equilibrio. Fíjate, hay un error, porque hay muchas personas que viven dependiendo continuamente de lo que otros le digan, lo que tienen que hacer. Siempre necesitan que alguien les confirme todo. Siempre están esperando a que aparezca un profeta, un predicador, un ministro, no lo sé. Siempre están esperando que aparezca alguien que le diga cuál es el siguiente paso que tienen que dar en la vida. Dios mío, viven dependientes. Por eso el jueves pasado estuvimos hablando cómo Dios vive en ti, el Espíritu de Dios vive en ti. Y Él, sí, por supuesto, Él puede utilizar a otras personas para confirmar, para animar, para corregir, para dirigir. Dice la Biblia que David era profeta, sin embargo utilizó al profeta Natán para decirle, oye, por medio de una parábola, oye, tú estás mal. Dios puede usar cualquier persona, pero tu comunión principal tiene que ser con Él, con el Señor. Las personas son vehículos y nunca sustituye tu relación personal con Él. La gloria nunca le pertenece al vaso, le pertenece al Señor. Además, fíjate que hay una cosa muy profunda también aquí, y es que muchas veces el Señor utiliza personas sin que ellas mismas se den cuenta. ¿No te ha pasado a lo mejor que alguien, no sé, te ha dicho una frase aparentemente sencilla y esa frase ha quedado grabada en tu corazón durante años y para esa persona ni se acuerda o fue una conversación sin más? Pero el Señor tomó esas palabras y las utilizó para fortalecerse. Nori dice que sí, ¿verdad? O no sé, a lo mejor alguien oró por ti durante unos minutos y aquella oración llegó exactamente en el momento que tú necesitabas. ¿Fue casualidad? Por supuesto que no, claro que no. El Señor estaba utilizando un vehículo humano para transmitir su gracia. Precisamente ayer, los que estuvieron ayer, voy a poner este ejemplo. Varias personas de las que estuvisteis ayer, lo visteis. Ayer, mientras yo estaba ministrando la palabra, alguien escribió aquí en el chat, no me acuerdo cómo se llama, y me dijo que sintió de parte de Dios darnos una palabra que está en Ruth capítulo 2, verso 12. Y precisamente era una palabra que yo necesitaba, que mi mujer también necesitaba, que Pérsida necesitaba. ¿Era coincidencia? Pues por supuesto que no. Esa persona no nos conoce. Dios la utilizó como un vehículo para transmitirme un mensaje. Y ese mensaje me animó, me fortaleció. Que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Dios, el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Wow! Dios mío. ¡Boom! ¡Qué palabra! Dios sigue hablando mediante personas. No sé, a lo mejor tú estás esperando que el Señor utilice algún profeta, algún ministro, algún pastor, algún apóstol, no lo sé. Pero puede ser, resulta, no lo sé, que Él quiere utilizar a tu esposo o a tu esposa, o a lo mejor quiere utilizar a un hermano de la iglesia, un amigo, o un creyente recién convertido, o usar o incluso una persona que no es creyente, no lo sé. Por eso no limites al Señor, Él es libre para escoger el vehículo que Él desee. Lo importante de todo esto es reconocer que es el Señor quien está detrás de esa voz. Amén. Ahora, vamos a avanzar un poquito más, vamos más profundo. El Señor no solamente utiliza la creación, el Señor no solamente utiliza personas, el Señor también utiliza objetos. Fíjate. Y me refiero a objetos que en un momento determinado el Señor decide usarlos para comunicar un mensaje. Esto ocurría, Dios mío, esto ha ocurrido tantas veces a lo largo de la Escritura. Muchas veces en la vida de los profetas ocurrió esto.
O sea, cuando Dios quería enseñar algo a sus profetas, muchas veces no comenzaba dándole una explicación, comenzaba mostrándole algo. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque nosotros solemos pedir respuestas, pero muchas veces el Señor empieza haciéndonos una pregunta. Y una de las preguntas que más se repiten en los libros proféticos, ¿cuál es? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Cuál es una de las preguntas que más? Está escrito, Antón. Está escrito aquí. Si tú tienes Biblia, léelo. Exacto, Raquel. ¿Qué ves? ¿Qué ves? No les pregunta primero qué piensas, qué sientes, qué interpretas. No. Le pregunta algo mucho más sencillo. ¿Qué ves? ¿Por qué? Porque antes de comprender un mensaje, primero hay que aprender a observar. Ahí está Jeremías. Capítulo 1, verso 11, ahí está. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Y le dije, pues veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¡Pum! Me encanta este pasaje, me encanta. Porque Jeremías no responde diciendo, wow, yo veo un ángel, veo los cielos abiertos, está el arcángel Miguel aquí. No habla de una visión tremenda, no. Dice algo muy sencillo, oye, yo veo una vara de almendro. Y el Señor le responde, bien has visto. Fíjate qué curioso, porque el Señor no le felicita por ver algo espectacular, le felicita por haber visto correctamente. Y ya sabéis, ¿no?, que el almendro es el primer árbol que florece después del invierno. O sea, es el árbol que despierta, que se despierta mucho antes que todos los demás. Y precisamente el Señor utiliza esa imagen para decirle, oye Jeremías, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Te das cuenta del proceso? Primero aparece el vehículo y después aparece el mensaje. No es al revés. Y lo mismo ocurrió con el profeta Amós. El Señor vuelve a hacerle la misma pregunta. Amós capítulo 8. ¿Qué ves, Amós? ¿Qué ves? Y Amós responde, veo una cesta de fruta y además la fruta está madura. Otra vez, nada espectacular. Una simple cesta que muchos tenemos en la casa, en la cocina. Pero el Señor toma esa imagen y la convierte en un mensaje profético. ¿Por qué? Porque cuando Dios decide hablar, cualquier elemento de su creación puede convertirse en un vehículo para revelar su voluntad. Dios mío. Esto nos enseña que muchas veces estamos esperando que Dios haga algo extraordinario, que baje un ángel o que yo qué sé. No. Mientras tanto, Dios ya está llamando nuestra atención mediante cosas totalmente sencillas. Mío. O sea, tú fíjate en la escritura, si tú lo ves, los grandes profetas no solamente aprendieron a recibir visiones, aprendieron a mirar, aprendieron a detenerse, aprendieron a prestar atención cuando el Señor dirigía su mirada hacia algo concreto. Pero fíjate que Dios no solamente utilizó objetos para transmitir mensajes proféticos, también utilizó objetos para manifestar su poder. Como por ejemplo, la vara de Moisés. Era una vara, nada más, un objeto cotidiano. Él lo había usado para cuidar a las cabras, para pegarle a las cabras, que no, perdón, a la oveja. Que era su herramienta de trabajo, un complemento cotidiano, una vara. Pero llegó un momento que el Señor decidió utilizar aquella vara. Y a partir de ese instante comenzó a convertirse esa vara en un vehículo mediante el cual Dios manifestaba su poder. Con aquella vara se abrió el mar, con aquella vara se golpeó la roca, con aquella vara hubo señales, milagros extraordinarios, se convirtió en serpiente, tanta cantidad de cosas. Ahora bien, ¿aquella vara era mágica? A ver, que alguien me responda, ¿aquella vara era mágica? Vamos, quiero a la gente activa. Yo quiero que tú estés atento a esta enseñanza. Dios te está hablando.
Mira, Karen dice que no. Cristina dice que no era mágica esa vara. Mira, yo creo que la mayor parte de la gente dice que no. Ruby dice que no, Rosy tampoco. Génesis dice no. Por supuesto que no, claro que no. Yo seguro que si otra persona hubiera cogido esa vara, no hubiera ocurrido absolutamente nada. No hubiera pasado nada. Porque el poder nunca estuvo en la madera. El poder estaba en el Señor. O sea, esto nos enseña que Dios puede tomar algo totalmente común, cualquier elemento, y utilizarlo para manifestar algo extraordinario. Como por ejemplo también los paños de Pablo, de Pedro, creo que era. O sea, un simple trapo. No. Fíjate, ¿te acuerdas cuando el Señor mandó construir el tabernáculo? Cuando Dios mandó construir el tabernáculo, todo tenía un significado. El altar, el candelabro, el incienso, el pan de la proposición, el arca, el propiciatorio, todo. Nada estaba colocado por azar. ¿Qué va? Cada elemento comunicaba un mensaje espiritual, o sea, cada objeto apuntaba hacia algo mucho mayor. Finalmente todo señalaba a Cristo. ¿Por qué? Porque esa siempre ha sido la intención de Dios. Que las personas no solamente se queden mirando el símbolo, sino aquello hacia lo que el símbolo apunta. Lo mismo pasa con el aceite. Lo vemos a través de la Biblia. El aceite aparece tantas veces. Se utilizaba para ungir reyes, para ungir sacerdotes, para ungir profetas, para sanar. Pero el aceite nunca fue el protagonista. El aceite simplemente representaba la obra del Espíritu Santo. O sea, era un vehículo visible para enseñar una realidad invisible. Y lo mismo sucede con el pan. Jesús tomó pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Fíjate bien, el pan no era el mensaje. El pan estaba comunicando el mensaje, era el vehículo. El pan era la imagen visible que apuntaba hacia una realidad mucho más profunda. ¡Wow! Y lo mismo ocurrió con la copa. Y lo mismo ocurrió con la cruz, porque yo creo que no existe un objeto más conocido en la historia que la cruz. Millones de personas llevan una cruz colgada aquí en el pecho, y seguro que tú llevas una vez. ¿Cuántos de los que están aquí llevan una cruz? Dios mío. ¿Quiénes de los que están aquí llevan una cruz? Rosy dice, yo llevo, yo. Hay cruces por todos lados, cruces en las iglesias, cruces en los cuadros, en los monumentos, colgado en el pecho, no sé. Pero la cruz por sí sola es solamente un objeto. Lo que le da significado es lo que ocurrió sobre la cruz. Porque la cruz se convirtió en el mayor vehículo de revelación de toda la historia. Vuelvo a repetir, la cruz se convirtió en el mayor vehículo de revelación de toda la historia, porque allí el Señor reveló su amor, allí el Señor reveló su justicia, su gracia, su misericordia, allí el Señor reveló su perdón y su plan de salvación. Todo quedó manifestado, todo quedó plasmado en ese lugar. Por eso Pablo escribió y dijo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. ¡Wow! Dios mío. La cruz comunica, la cruz habla, la cruz anuncia. Y no porque la madera tenga en sí poder, sino porque el Señor decidió convertir aquel acontecimiento en la mayor revelación de su amor hacia la humanidad. ¡Wow! Dios mío. Y eso mismo ocurre con muchísimos objetos en la Biblia, muchos. Piensa en las tablas de piedra, en el arca de Noé, en las trompetas de Jericó. Piensa en las vasijas de Gedeón, en las lámparas de las 10 vírgenes. Piensa en las redes de los pescadores, en las llaves de las que habló Jesús. No. Cada uno de esos objetos terminó enseñando un mensaje espiritual. Y eso también explica por qué Jesús enseñaba tanto utilizando objetos. Aparte de su creación, usaba objetos. Es increíble nuestro Señor. Él miraba alrededor, veía una moneda y ¿qué hacía? Y enseñaba a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor veía una lámpara y hablaba de luz.
El Señor veía una puerta y él decía, yo soy la puerta. El Señor veía pan y declaraba, yo soy el pan de vida. El Señor veía agua y decía, el que bebiere del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. O sea, Jesús constantemente observaba objetos cotidianos y él los convertía en vehículos para revelar el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque el Señor sabe que muchas veces aprendemos mucho mejor cuando vemos una imagen. Eso hace que la enseñanza se quede grabada en nuestro corazón. Y cuando más entendemos esto nosotros, más descubrimos que la Biblia está llena de vehículos que anuncian una realidad mucho mayor. Fíjate, cada objeto apunta hacia Cristo, cada símbolo encuentra su cumplimiento en Él. Ahora bien, también hay otro vehículo que aparece constantemente en toda la Biblia y que ya también muchas veces nos cuesta reconocer, porque todos esperamos muchas veces, ¿no?, que el Señor nos hable mientras estamos orando. Claro que sí, y nos habla, por supuesto. También esperamos que el Señor nos hable cuando estamos ahí leyendo su palabra o cuando estamos en esos momentos de adoración. Y por supuesto, el Señor lo hace, claro que sí. Pero muchas veces, mientras nosotros estamos esperando una palabra, el Señor está hablando mediante lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque el Señor también utiliza los acontecimientos. Ahí está otro vehículo, los acontecimientos, los procesos. Dios utiliza también las circunstancias, puertas que se abren, puertas que se cierran. Porque cuando tú lees la Biblia, tú descubres que eso constantemente ocurre también. Fíjate en Felipe. Esto está en Hechos capítulo 8. Me encanta este ejemplo, porque este ejemplo nos habla de una circunstancia ya preparada. Felipe no lo sabía, pero un ángel vino a Felipe y le dijo, oye Felipe, levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que eso es un desierto, vete para allá. Felipe no sabe por qué tiene que ir, pero él va. Él no recibe toda la explicación, simplemente obedece. Eso es Raquel. Y cuando llega encuentra a un hombre leyendo la escritura, leyendo el libro de Isaías. Y después el Espíritu le dice, acércate junto a ese carro, acércate. Pero fíjate, primero una carretera, después un carro, después una conversación y por último un bautismo. ¿Te das cuenta? Todo parecía una circunstancia normal, pero el Señor estaba dirigiendo cada detalle de ello. Es por eso que muchas veces nosotros queremos comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros solamente vemos el mismo momento, o sea, vemos el presente. No, pero el Señor está viendo mucho más lejos, mucho más allá. El Señor contempla el principio y el final al mismo tiempo. Es que nosotros solamente vemos el presente. Pero Él lo ve todo. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Jonás. Hay tantos ejemplos que solamente podíamos estar aquí esta mañana. En la vida de Jonás, el Señor le habló claramente, pero ¿qué hizo él? Él decidió ir. ¿Y qué le pasó? Empezaron a pasarle cosas malas. Una tormenta, un barco a punto de hundirse, después fue lanzado al mar y finalmente un pez se lo tragó. ¡Ja! Y ahora, piensa por un momento. Si alguien hubiera observado aquella escena desde fuera, hubiera dicho, no, todo le está saliendo mal. ¡Qué tragedia, Jonás! Este hombre, Dios mío, peor que Job. Sin embargo, el Señor estaba utilizando cada uno de aquellos acontecimientos para corregir el rumbo de su siervo. El pez formaba parte del plan de Dios. No era un accidente. Era un vehículo mediante el cual el Señor estaba trayendo a Jonás nuevamente al lugar de la obediencia, al lugar donde tenía que estar. ¿Qué nos enseña esto? Que hay circunstancias que el Señor usa para impulsarnos y otras que Él utiliza para detenernos, porque Él conoce perfectamente el camino. También vemos esto en la vida del apóstol Pablo. En una ocasión Pablo quería ir a determinadas regiones para predicar el Evangelio, tenía buen deseo, tenía buena intención, buena disposición. Sin embargo, dice la Biblia, dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. No. Y después Pablo intentó ir hacia otro lugar y nuevamente el Señor le cerró el camino.
hasta que al final recibió la visión del varón macedonio y entonces comprendió realmente él hacia dónde debía dirigirse. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Que el Señor utilizó puertas cerradas para dirigirlo hacia la puerta correcta. El Señor podía hablarle, no sé, de muchas formas. Decidió hacerlo así, aunque también le hablaba en sueños. A veces el Señor está hablando, está diciendo no. Y eso es una dirección. Eso es un lenguaje, eso es una voz, eso es un código, eso es un mecanismo. Porque una puerta abierta es lo mismo que puede ser lo mismo que una puerta cerrada. Cuando Dios quiere hablarnos a través de una circunstancia, Él sabe perfectamente cómo llamar nuestra atención. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Moisés. Moisés durante décadas había visto miles y miles y miles y cientos de miles de arbustos en el desierto, pero un día ocurrió algo totalmente diferente, que vio una zarza ardía y la zarza no se consumía. Lo interesante no fue la zarza, lo interesante fue que Moisés decidió detenerse. Por eso la Biblia dice, Éxodo capítulo 3, verso 3, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré, ojo, veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? En otra versión me gusta más, dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Yo tengo que ir a verla de cerca. ¿Te das cuenta? Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observarla, fue entonces cuando Dios le habló. Fíjate en el orden. Primero llamó su atención y después habló. Y aquella circunstancia se convirtió en el vehículo mediante el cual Dios inició una de las misiones más importantes de toda la historia bíblica. ¿Te das cuenta? Pero es que esto sigue ocurriendo hoy, esto no quedó atrás, sigue ocurriendo hoy. Hay momentos en los que el Señor permite determinadas situaciones para enseñarnos algo. Otras veces puede utilizar una espera para formar nuestro carácter. O en ocasiones puede utilizar una temporada de silencio para profundizar más nuestra dependencia de Él, no lo sé. Otras veces permite un cambio inesperado de planes para llevarnos hacia un propósito mayor, no lo sé. Y tú con el paso del tiempo tú descubres algo. Y es que muchas de las lecciones más profundas que Dios nos enseña no llega a lo mejor mediante un sermón o una palabra profética, quizás llega mientras estás caminando con Él, atravesando procesos, viviendo circunstancias que al principio nosotros no entendíamos. Y solamente cuando nosotros cogemos y miramos atrás, comprendemos que el Señor estuvo guiando cada paso. Por eso nosotros nunca debemos desesperarnos cuando no entendemos lo que está ocurriendo, porque nuestra responsabilidad no consiste en conocer todo el plan, nuestra responsabilidad consiste en permanecer cerca de Dios. Porque cuando caminamos con Él, incluso aquello que pueda parecer confuso, termina revelando su propósito. Y entonces llegará un momento en el que tú vas a mirar atrás y vas a decir, vale, ahora lo entiendo. Ahora comprendo por qué esa puerta se cerró. Ahora entiendo por qué aquella espera fue necesaria. Ahora entiendo por qué el Señor permitió aquel cambio. Él nunca pierde el control sobre tu vida. Desde el principio Dios estaba utilizando cada circunstancia de tu vida como un vehículo para conducirte exactamente hacia el lugar que Él había preparado para ti. ¡Wow! Dios mío, qué maravilloso es el Señor y qué paz me da a mí saber entender este conocimiento. Porque los que aman a Dios, a ver, que alguien ponga. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora bien, yo quiero que miremos a Jesús, fíjate, porque si hay alguien que entendió perfectamente los vehículos de la revelación fue Él, fue Jesús, fue el Dios, el mismo Dios. Jesús caminaba por los mismos caminos que recorrían miles de personas, entraba en las mismas ciudades, Jesús veía los mismos campos, Jesús miraba los mismos árboles, Jesús observaba las mismas personas. Sin embargo, había una diferencia enorme
Es que Jesús nunca veía simplemente lo que tenía delante de sus ojos. No, él veía mucho más allá. Jesús miraba mucho más allá. O sea, donde gente veía semilla, él veía el reino de Dios. Donde otros solamente veía un pastor, Jesús veía el cuidado del Padre. Donde otros solamente veían una oveja perdida, Jesús veía un pecador al que había que rescatar. Donde otros solamente veían una viña, Jesús veía la relación entre él y su pueblo. ¿Te das cuenta? Donde otros solamente veían pan, Jesús hablaba del pan de vida. Donde otros solamente veían agua, Jesús hablaba del Espíritu Santo. Donde otros solo veían una puerta, Jesús decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Te das cuenta? Jesús no necesita separar lo espiritual de lo cotidiano. Todo lo contrario. Lo cotidiano podía convertirse en una enseñanza del reino de Dios. ¡Wow! El reino de Dios no está desconectado de la vida diaria, al contrario. Jesús veía, por ejemplo, a un sembrador lanzando semilla y decía, el sembrador es el que siembra la palabra. O Jesús veía una red llena de peces y enseñaba acerca del juicio. O el Señor veía una lámpara encendida y enseñaba que nadie la enciende para esconderla debajo de la mesa. El Señor veía un grano de mostaza y hablaba del crecimiento del reino. El Señor veía a una mujer amasando harina y enseñaba acerca de la influencia del reino. No. Todo se convertía en una oportunidad para revelar el corazón del Padre. Porque Jesús vivía consciente de la presencia del Padre. Y esa comunión transformaba completamente su manera de mirar, de contemplar las cosas. Por eso, donde otros ven rutina, Jesús veía oportunidades. Donde otros veían problemas, Jesús veía personas necesitadas del amor de Dios. Donde otros veían limitaciones, Jesús veía el poder del Padre manifestándose. Y poco a poco, de esta manera, entendemos que esa debe ser nuestra manera de vivir. No significa que buscamos mensaje oculto por todos lados, no. Significa que vivimos conscientes de que el Señor sigue obrando, sigue manifestando, sigue hablando. Cada jornada se puede convertir en una oportunidad para caminar cerca de Él. Cada conversación puede convertirse en una oportunidad para amar. Cada circunstancia puede convertirse en una oportunidad para crecer. Y cada día puede convertirse en una oportunidad para conocer un poco más el corazón de Dios. ¡Wow! Fíjate. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Cuando el Señor quiso hablar de vigilancia, utilizó un almendro. Cuando el Señor quiso hablar de provisión, utilizó cuervos. Cuando quiso hablar del reino de Dios, utilizó semillas. Cuando quiso hablar del nuevo nacimiento, utilizó el viento. Cuando quiso hablar del Espíritu Santo, utilizó el agua. Cuando quiso hablar del sacrificio, utilizó un cordero. Cuando quiso hablar del juicio, utilizó también una higuera. Y cuando quiso hablar del amor más grande que la humanidad conocería, utilizó una cruz. ¡Wow! Dios jamás, nunca ha tenido dificultad para encontrar vehículos. La creación entera le pertenece, las personas le pertenecen, la historia está bajo su autoridad, todo está en sus manos. El Señor sigue hablando, el Señor sigue guiando, el Señor sigue enseñando, Él sigue revelándose hoy a su pueblo. Amén. Así que para terminar, yo quiero que te quedes con una idea muy sencilla. Porque si tú has estado atento a toda esta enseñanza, seguro que te has dado cuenta de algo. Y es que el problema nunca ha sido que Dios haya dejado de hablar, para nada. El problema es que muchas veces hemos reducido la manera en la que pensamos que Él puede hacerlo. Porque nosotros esperamos una voz audible, una visión espectacular, una experiencia extraordinaria. Que Dios puede hacerlo, por supuesto, claro que sí. Pero el Señor ya está hablándote de maneras que muchas veces pasan desapercibidas delante de ti. Porque a lo largo de toda la Escritura vemos el mismo patrón. Cuando el Señor quiso hablar de vigilancia, pues utilizó una vara de almendro. Con Amós, cuando quiso hablar de juicio, utilizó una cesta de fruta madura. Fíjate. Cuando quiso hablar de liberación, utilizó una vara. Cuando quiso hablar de su presencia, utilizó una columna de nube y una columna de fuego.
Cuando quiso hablar de crecimiento espiritual, utilizó un grano de mostaza. Cuando quiso hablar del nuevo nacimiento, utilizó el viento. Cuando quiso hablar de purificación, utilizó el fuego. Cuando quiso hablar del cuidado del Padre, utilizó los lirios del campo y de las aves del cielo. Imagínate. Incluso cuando quiso hablar de arrepentimiento, utilizó un hijo que regresaba a su casa. Dios mío. Cuando el Señor quiso hablar de servicio, utilizó una toalla y un lebrillo. Cuando el Señor quiso hablar de la salvación, utilizó una puerta. Cuando el Señor quiso hablar de sacrificio, utilizó un cordero. Y cuando el Señor quiso revelar el amor más grande que la humanidad jamás conocería, utilizó una cruz. Dios mío, ¿te das cuenta? ¡Wow! Él puede utilizar un árbol, una piedra, un río, una tormenta, una puerta abierta, una puerta cerrada, una conversación, una circunstancia, un niño, un anciano, un rey, un pastor, un pescador. Dios mío, puede utilizar prácticamente, no sé, cualquier cosa para llamar la atención de una persona. Porque para el Señor toda la creación puede convertirse en un escenario donde revelar su corazón. ¡Wow, Dios mío! Pero yo quiero que tú entiendas que los vehículos nunca son el destino, sino que siempre señalan hacia algo. Porque el almendro no era el mensaje era que el Señor vela por su palabra. La cesta de fruta no era el mensaje era que el tiempo de Dios ya estaba anunciando. O sea, la vara no era el mensaje era el poder de Dios a través de esa vara. El agua no era el mensaje era el Espíritu Santo. El cordero no era el mensaje era Cristo. Y la cruz no era el mensaje era el amor de Dios manifestándose para salvar al mundo, ¿te das cuenta? Por eso nuestra mirada nunca debe quedarse detenida ahí, mirando el vehículo. Siempre debe de avanzar hasta encontrarse con Dios, ahí está. Él quiere que nuestra confianza descanse en su voz. Él quiere que caminemos con Él. Quiere que aprendamos a conocer su corazón. Y cuando nosotros más cerca caminamos de Él, más descubrimos que toda la Biblia apunta hacia Cristo. Todo termina conduciéndonos a Él. Las sombras apuntaban hacia Él. Las figuras, los sacrificios, los profetas, las fiestas, los símbolos, las parábolas, todo apuntaba hacia Él. Toda revelación encuentra su cumplimiento en Cristo. Así que dile, Señor, yo quiero caminar más cerca de ti. Yo quiero caminar más cerca de ti. Porque cuanto más cerca caminas tú del Señor, ahí es cuando tú empiezas a reconocer su manera de actuar. Empiezas a descubrir su corazón y empiezas a comprender su dirección. Amén. Para terminar, yo quiero que hagamos todos un ejercicio profético muy sencillo, ¿vale? Yo no sé dónde estás ahora mismo, pero yo no quiero que te vayas de esta enseñanza solamente pues con la información que te he dado. Esto ya, bueno, ya con esto ya puedes ponerlo en práctica, ya puedes, no, esto es tremendo. Pero yo quiero que practiques lo que acabamos de aprender. Porque hemos visto que Dios muchas veces no comienza hablándote, dándote una explicación, no. Muchas veces comienza llamando nuestra atención. ¿Te das cuenta de lo que he dicho al principio? Por eso yo quiero que hagamos un ejercicio que aparece en la vida de los profetas. La misma pregunta que el Señor le hizo a Jeremías, la misma pregunta que el Señor le hizo a Amós, la misma pregunta que se repite en toda la Escritura. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Así que yo quiero que tú te concentres. Jesús, Ángel dice que se ha perdido la enseñanza. Bueno, va a quedar grabada, ¿vale? Va a quedar grabada en YouTube. Ahí la puedes ver tranquilamente. Yo no sé dónde estás ahora mismo, si estás en tu casa, estás en el coche, estás en el parque, no sé, donde tú estés. Yo quiero que tú mires a tu alrededor y yo quiero que tú observes algo que tú tengas cerca. Puede ser cualquier cosa, no sé, donde tú estés, estás en tu habitación, no sé, una llave, un vaso, una botella, una lámpara, una planta, una ventana, un reloj, no sé, lo que sea. Yo no quiero que tú busques algo espiritual. Yo no quiero que tú busques algo especial. Simplemente yo quiero que tú observes algo que tú tengas delante, algo. Y yo quiero que tú lo mires, que tú lo observes con atención. Y mientras tú estás observando ese objeto,
Yo quiero que tú le preguntes al Señor, Espíritu Santo, si quieres enseñarme algo mediante esto, mediante este objeto que estoy viendo, ¿qué me mostrarías, Señor? ¿Qué me enseñarías a través de esto? Pero yo no quiero que tú fuerces ninguna respuesta ni quiero que te inventes nada. No, no. Simplemente yo quiero que tú permanezcas atento, que escuches, que observes, que tú esperes delante de Dios. Venga, vamos a hacerlo. Venga, Jesús, Janet, Darwin, venga. No quiero que escribáis, quiero que ahora mismo prestéis atención. Venga, vamos. Observa. Dile, Señor, ¿hay algún principio? ¿Hay alguna enseñanza? ¿Hay algo que tú quieras hablarme mediante el objeto que yo estoy observando? No sé, a lo mejor algunos están mirando una llave y el Señor le está hablando de acceso. Otros están viendo una lámpara y el Señor le está hablando de ser luz. Hay otros que están, no sé, a lo mejor están viendo una botella de agua y el Señor le está recordando de la necesidad de permanecer lleno del Espíritu. Otros están mirando un reloj y el Señor está hablando acerca de los tiempos, acerca de temporadas. No lo sé, no se trata de inventar revelaciones. Se trata de aprender a observar cuando Dios está llamando tu atención, que es muy distinto. Tienes que aprender a detenerte, tienes que aprender a observar, tienes que aprender a escuchar. Esto es un ejercicio profético. Esto te lo van a enseñar en una escuela profética. Venga, vamos. A ver, nos dice Mariachi, dice, yo estoy mirando un lapicero y él me dice que si entregamos el lápiz de nuestras vidas. No sé a qué te refieres. Dice, no sé cómo te llamas, luna, foco y figura que brillan en la oscuridad. Mira, me ha gustado Ovidio Aragón dice que ha visto un espejo y dice, mi gloria se verá reflejada en ti. ¡Guau! ¡Qué palabra tremenda! ¿Veis? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo está fluyendo lo profético a través de ti? ¡Qué difícil! ¡Guau! ¡Qué tremendo! No sé qué me has puesto, Raquel, es que soy mucho. Iri dice que ve unas lentes. Es que interesante, me ha gustado lo que ha dicho el hermano Ovidio. Porque un espejo, fíjate, un espejo no produce una imagen propia, sino que refleja lo que tiene delante. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que nuestra vida refleje su carácter, su amor, su presencia y su gloria. Wow, me encanta, me ha encantado eso. Y hay un versículo, ¿no? que dice, ¿no? Que nosotros, como eres, mirando a cara descubierta, como un espejo, ¿no? La gloria del Señor, y somos transformados, de gloria en gloria en la misma imagen, creo, algo así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! ¿Eh? O sea, el espejo te está dirigiendo la mirada hacia el que refleja. ¡Wow! Me encanta. ¿Qué más? Nos dice Ángel, vi una planta y me vino una visión de cuando Jesús fue a la higuera a coger fruto y no lo había. Fíjate qué mensaje más interesante. Qué bueno. Qué interesante. Porque no te está llamando la atención la planta en sí, sino te está hablando sobre el fruto. Fíjate, como cuando Jesús se acercó a la higuera y no la encontró. Tenía apariencia, tenía hoja, pero eso, claro, eso Dios te está hablando, te está recordando de que el Señor busca fruto en nuestra vida. ¡Wow! A lo mejor el Señor te está preguntando qué fruto está creciendo en mí en esta temporada. Estoy creciendo en amor, estoy creciendo en paciencia, en obediencia, en fe. O me estoy conformando solamente tener apariencia de hojas y no fruto. Fíjate qué poderosa esa imagen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Maricruz dice, tengo un bote sellado, así que los que estamos en Cristo estamos sellados con el Espíritu Santo. Fíjate, wow, qué tremendo, wow, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante, oye. Qué interesante.
Porque un sello, ¿no? Un sello habla de identidad. Habla de quién es su dueño. Qué bueno. También yo sí dije, vi la Biblia, el Señor me dijo, yo te voy a enseñar a amar al prójimo, a seguir mi camino. Fíjate, pues también, qué tremendo. Qué bueno. O sea, ahí encontramos tantas cosas, ¿no? O sea, el Señor te puede hablar tanto en la Biblia. Tanto. Y a ver, Rosy nos dice, yo tengo una mesa y encima una cruz de madera. También interesante, oye. Fíjate. ¿La cruz qué hace? Nos dirige a Cristo. ¿Qué hace la cruz? Nos recuerda el sacrificio. Nos recuerda el amor de Dios. ¿Qué hace la cruz? Nos recuerda el perdón y la obra de salvación, como hablaba antes. Porque hemos visto que la cruz es uno de los mayores vehículos de revelación de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque apunta directamente hacia Jesús. Y fíjate, y sobre la mesa. Oye, qué interesante, sobre la mesa. ¿De qué habla la mesa en la Escritura? La mesa significa comunión, encuentro, relación. ¡Wow! Y fíjate que Jesús muchas veces compartía sus enseñanzas alrededor de una mesa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué puede significar eso? Que el Señor no solamente te salvó, Rocío, sino que también te abrió un lugar de comunión con Dios. Que ahora tienes acceso a su presencia, que tú ahora puedes acercarte al Padre. Fíjate, la cruz sobre la mesa. ¡Oh, qué tremendo! Y fíjate que nuestra hermana Rocío no vio un ángel, no ha visto nada espectacular, no, pero hay un mensaje para tu vida ahí. Algo cotidiano puede convertirse en algo... Wow. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dicen los hermanos? Ah, que se ha quedado para la imagen. Bah. Pues fíjate que yo no me veo parado. O sea, en la misma imagen no. Sí, no sé qué pasa, que cuando llevamos alrededor de 1 hora y pico, se queda bloqueado. Vamos a hacer una cosa.